Hola, soy Rodrigo Silva. Hoy día vamos a hablar de la educación en Chile y en el marco de la revolución del conocimiento. Todo esto se da en el marco de una discusión que hay hoy día, producto de una reforma que pretende recaudar recursos para mejorar nuestra educación. La discusión actual está en torno a ciertos ejes, que es el eje de la gratuidad, con el objeto de la integración social y de la igualdad, el objeto de la calidad. Para eso tenemos que tener alguna definición de qué pensamos que es lo que es calidad. Tenemos que ver si vamos a mejorar la calidad bajo qué paradigmas. Vamos a trabajar sobre un paradigma conceptual y un paradigma pragmático que tienen muchos años de pugna y que básicamente se basan en un modelo pragmático guiado por la filosofía un poco de John Stuart Mill, que los pueblos de habla inglesa y el alemán han tomado, y el conceptual que viene de raíces francesas. Y también tenemos una discusión que versa sobre el lucro, y una pregunta posible y una pregunta interesante es si incide o no incide el lucro en la calidad, si hay un conflicto entre lucro y calidad, por cuál optamos, cuál de ellos privilegiamos. Entonces, como decíamos, hoy lo que nos preocupa es el lucro, la correlación del lucro con la calidad, y en la práctica si tiene o no tiene, habría que ver en el ámbito de los colegios, en el ámbito de la universidad y también en el ámbito de las consultoras que gestionan conocimiento y probablemente el mejor conocimiento práctico y que se dedican a ayudar a las empresas a mejorar sus procesos. ¿Qué correlación hay entre este tipo de consultorías de conocimiento y la educación propiamente tal desde más atrás? ¿Cómo incide en el conocimiento y en la formación el aporte de la familia? ¿Aporta o no aporta a la familia su experiencia, conocimiento? Y si aporta, ¿cómo igualamos las oportunidades de la gente que no tiene el acceso a una familia que acumula un grado X de conocimiento? ¿Cómo la familia ayuda o no a las habilidades blandas? Y por último, temas del tipo de integración social que se están empezando a discutir como relevantes para el tema educacional. Históricamente, la educación en Chile ha pasado distintos procesos. Hubo un proceso de cobertura muy fuerte, guiado por Frei Montalva, que incluso sus más amplios adversarios han reconocido como el gran legado de su gobierno entre 1964 y 1970, donde se logró prácticamente una cobertura universal y que ese proceso quedó terminado. Después hay un tema de inversión en infraestructura. En la década de los 90 y la década del 2000 en Chile, hubo un gran avance en infraestructura, se construyeron muchos colegios, se equiparon muchos colegios con computadores. Hoy día el tema parece ser el contenido. El contenido en una serie de temas habría que contrarrestarlo con los programas. A mí me da la impresión que la renovación de los programas es un tema necesario. Esta charla del conocimiento y de la educación tiene por objetivo sembrar esa semilla. El modelo de enseñanza tiene también alguna relación con el contenido. Si nosotros tenemos un modelo de enseñanza práctico versus uno conceptual, son distintos los contenidos que debiéramos tener. Y considerar qué aporte hace la tecnología. ¿Cómo estamos aprendiendo hoy día? ¿Cómo aprende la mayoría de la gente? La gente que está en Internet, en YouTube, en distintas redes sociales, que son un fenómeno de los últimos 10 años, ¿cómo están? Y si el profesor debiera o no tener el mismo rol, porque existen dos escuelas también de enseñanza.
la del profesor que dicta charlas, que es un catedrático y que básicamente se requiere poca integración, y hay un tipo de educación que es más participativa, donde el profesor teóricamente tendría que ser como un facilitador. El equipo humano es otro tema que hay que tener en consideración al hablar de educación. En la pasada campaña presidencial, el candidato Alfredo Sfeir se despachó una frase que a mi modo de ver es iluminadísima. Él define la educación como la transformación del ser. Entonces, ¿está nuestra educación a la altura de la transformación del ser? ¿Cómo queremos transformar ese ser? ¿Bajo qué? La educación también involucra desarrollo de capacidades conceptuales y también la adquisición de habilidades prácticas. Teniendo en cuenta esto, vamos a proponer las siguientes tesis. La tesis 1 es que la revolución de los métodos y del contenido es el foco necesario en cualquier cambio de educación. La segunda es que la sociedad del conocimiento requiere de gestión del conocimiento para su transmisión efectiva. Y la tercera, que es el conocimiento práctico el que más ayuda a la igualdad, que son los aspectos prácticos, el adquirir ciertas habilidades determinadas y el poder desenvolverse socialmente, lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso en la sociedad de hoy. El marco teórico que vamos a seguir está inspirado en Karl Popper, que tiene publicaciones muchas, pero se dedicó a la lógica de la investigación científica y tiene un libro con ese mismo nombre, y construyó una teoría del conocimiento de conjeturas y refutaciones como ensayo y error. También vamos a usar el marco de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Ambos dos son filósofos del conocimiento y filósofos de la ciencia. El conocimiento, como hemos dicho, vivimos en una sociedad del conocimiento. Definimos el conocimiento como un estado mental factivo, un estado de hecho que tenemos en la cabeza. Nosotros sabemos hacer un muro. Si alguien fuera un albañil, sabe pegar ladrillos. Tiene una foto en la cabeza que le reproduce qué es lo que hay que hacer para esa destreza. Sabemos cómo, podemos o no saber en habilidades sociales cómo relacionarnos con cierta gente. Es lo que se adquiere como contenido relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo como objetivo general. La sociedad del conocimiento, cuando decimos que vivimos en la sociedad del conocimiento, es que básicamente lo que están pagando las distintas empresas es por un determinado conocimiento, por una determinada habilidad. Y ese conocimiento se distingue, por ejemplo, uno puede tener información, uno puede decir, efectivamente, yo tengo información de cómo se anda en bicicleta, y después tener el conocimiento efectivo de cómo hay que correr una carrera en bicicleta no necesariamente es el mismo teórico. Yo, porque sé una serie de premisas de cómo andar en una bicicleta, no sé andar en bicicleta, y porque sé andar en bicicleta no necesariamente soy el mejor o tengo las mejores técnicas para hacerlo. Ese conocimiento técnico y práctico es probablemente el conocimiento que da las mayores ventajas a la hora de querer conseguir algún nivel de igualdad. En la práctica estamos saliendo de distintas universidades con distintos niveles de conocimiento y no necesariamente esas destrezas están muy correlacionadas con el mundo del trabajo. ¿Cómo preparamos a nuestra gente para un mundo de unas destrezas que les permitan independencia y en definitiva les permitan libertad? Cualquier reforma educacional debe tener algún tipo de propuesta respecto de la gestión del conocimiento y del contenido que se está enseñando en nuestras aulas. Los tipos de conocimiento hemos definido
tres tipos de conocimiento. El conocimiento proposicional es un conocimiento que se estudia en filosofía y que se define como una creencia verdadera justificada. El estudio de los estados mentales factivos y esa, para que sea conocimiento, filosóficamente uno tiene que creer en algo, eso en lo que uno cree debe ser verdadero y tiene que estar justificado. El conocimiento teórico es el conocimiento conceptual, que vamos a abordar en un poco más, y el conocimiento práctico del que hemos estado hablando. Entonces, como habíamos dicho, el conocimiento proposicional es una creencia verdadera justificada. Por ejemplo, yo puedo conocer que esta silla es roja y tengo una justificación, dado mis estados perceptivos, para creerlo en eso, y tengo un conocimiento determinado de cómo es esta sala, que es un conocimiento muy básico. El conocimiento teórico es el conocimiento sobre el cual está basada casi toda nuestra enseñanza, es el conocimiento de las ciencias, el conocimiento que se enseña en las universidades y es el desarrollo de nuestra capacidad teórica de pensar. Es muy importante, pero donde aparentemente nos quedamos cojos es en el conocimiento práctico. El conocimiento práctico lo vamos a definir como un conocimiento que entrega valor o beneficio de corto plazo. El conocimiento técnico, que es una educación que está como en el carro de más atrás del tren que llevamos. Dice relación mucho con el oficio en que, o con la preparación para determinado oficio. Como valor vamos a entender algo que entrega un beneficio o una expectativa de beneficio. Cuando decimos que el conocimiento práctico puede entregar más valor, o que un aumento en nuestras capacidades de estudio de conocimiento práctico puede entregar más valor, estamos diciendo que nos va a entregar más beneficios. Y ese beneficio dice relación con nuestra adaptabilidad al mundo del trabajo, y que como un plan integral debiéramos tener el foco respecto de que toda nuestra enseñanza confluya hacia un conocimiento que esté bastante más cercano a lo que es el mundo del conocimiento. Entonces, en el marco teórico, Karl Popper desarrolla una teoría en el cual el foco de él es el criterio de falsabilidad. Popper nos dice básicamente que para distinguir lo que es ciencia de lo que es metafísica o teoría, nosotros tenemos que someter a la falsibilidad. Tiene que ser posible falsar algo, demostrarlo equivocado. Popper es como el gran gestor de la escuela del error, de la escuela del ensayo y el error en el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento de Dios, la religión, no sería algo falsable. Usted no puede demostrar que Dios existe, como tampoco puede demostrar que Dios no existe. En consecuencia, estamos fuera del ámbito de la ciencia. El ensayo y el error tiene también connotaciones hacia el pluralismo, en el sentido de que en la medida en que usted está consciente de lo que está diciendo, puede estar equivocado en el fondo, y que la mayoría de las teorías se han construido y después han resultado ser superadas por otras teorías. Usted está admitiendo que no tiene la verdad y que lo que tiene al final del día es una conjetura, como dice Popper. Entonces, Popper lo que nos está diciendo es que primero establecemos una conjetura, la sometemos a la falsabilidad en algún minuto. Esa teoría, la práctica la empieza a demostrar errada y tenemos que hacer una corrección con una nueva conjetura, y la historia del conocimiento se mueve en este tipo de conjeturas. Este tipo de cuadro conceptual es el que uno echa de menos en la educación. Nosotros armamos planes de educación
Muchos de los planes de educación, por ejemplo el de la ingeniería, prácticamente no ha cambiado respecto de lo que se estudió a principios del siglo XX con lo que se está estudiando hoy en las escuelas de ingeniería de Chile. Y entre medio hemos tenido tremendas revoluciones de la tecnología, del conocimiento, de Internet, y básicamente nosotros pensamos que nuestra conjetura original de educación era la conjetura correcta. Siendo un poco popperiano, podríamos decir que nos está faltando análisis crítico. ¿Cómo describe este proceso Kuhn? Kuhn describe que en la práctica hay un estado de ciencia normal. En el estado de ciencia normal todos creemos en un paradigma, y en ese paradigma estamos todos convencidos, o anterior a ese estado de ciencia normal todavía ni siquiera hay paradigmas, no estamos de acuerdo. Supongamos que llegamos a un acuerdo y todos creemos que las cosas funcionan como Galileo dijo, por ejemplo. Entonces, en ese estado todos los científicos se dedican a armar lo que él llama rompecabezas. Están resolviendo pequeños problemas basados en que la verdad existe. Esa es la conjetura un poco que uno ve en la educación respecto al contenido. Estamos dando por verdad los contenidos que tenemos, y en la práctica no estamos tan seguros que, o no debiéramos estar tan seguros que el contenido que estamos enseñando es el contenido adecuado. ¿Qué pasa después? De repente, este estado de ciencia normal, el modelo, el paradigma que tenemos empieza a mostrar anomalías. Hay cosas que no cuadran. Como por ejemplo hoy día decimos, bueno, la educación no nos trae igualdad, o no nos trae integración, o no nos trae capacitación para el trabajo. Son anomalías. Lo que pasa cuando nos convencemos que la anomalía está ahí, empieza gente a buscar un nuevo paradigma. De repente aparece un nuevo paradigma que unifica, por ejemplo, las teorías que Newton dijo, que Galileo dijo o que Kepler dijo, y pasamos todos a un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma normalmente abarca el paradigma anterior como un subconjunto de lo anterior. O sea, la teoría de Newton explica a la de, como lo vamos a ver, explica a la de Kepler, y explica al movimiento de los satélites de Kepler, como también explica la caída libre o el lanzamiento de objetos que trató de explicar Galileo. El paradigma nosotros lo vamos a considerar un patrón. En griego la palabra es parecida a ejemplo, el patrón de conducta. Ese es el patrón de conducta. La conjetura que tenemos es que el patrón de conducta está equivocado, que el patrón de conducta muestra anomalías, y en el fondo debiéramos consultarnos si necesitamos un nuevo paradigma dentro de nuestra educación. Ya les había dicho que cuando Galileo inventa su teoría, él dice, yo lanzo una piedra y lo que describe esto es una parábola, y era una muy buena aproximación que fuese una parábola. Pero resulta que con la teoría de Newton se demostró que esto era una elipse, no una parábola, y que en el fondo se comportaba muy parecido a una parábola, solo en distancias muy pequeñas. Entonces, cuando uno tiraba algo bastante más lejos, ya la parábola no funcionaba. Cuando uno pone la teoría de Newton y dice, mira, ¿cuándo es una parábola? Cuando el radio de la Tierra es infinito, cosa que es falsa, pero con un movimiento muy corto puede asemejarse a infinito, o cuando la distancia es cero. Entonces, si uno no lanza desde muy alto, uno puede creer que es una parábola, pero la explicación de Newton fue un nuevo paradigma que en el fondo le gusta harto a Kuhn apoyarse respecto de cómo van cambiando en los años nuestras creencias. El conocimiento de las empresas es un ítem que ni siquiera está brutalmente trabajado. Solo en las grandes empresas hay consultores que se dedican a perfeccionar el conocimiento en determinadas áreas y determinados técnicos. En general, la empresa se encuentra con el problema de que contrata profesionales, ese conocimiento está en la cabeza de los profesionales, se le va al profesional y no sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, un profesional estuvo a cargo de una obra y resulta que hubo cierto problema de filtración, hizo las investigaciones y llegó a una conclusión y a una solución de cómo se solucionaban las filtraciones en ese caso.
Se fue ese profesional de la empresa, viene el mismo problema y estamos de nuevo volviendo a buscar ese conocimiento. En el conocimiento práctico dice relación con entender qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y ojalá por qué lo hacemos. O sea, tenemos 3 preguntas que respondernos y que básicamente rondan en las cabezas de cierta gente: cómo transmitimos, cómo gestionamos este conocimiento y cómo lo llevamos a la cabeza de la distinta gente para darle, o de los distintos estudiantes para darles mayor oportunidad. Entonces, las grandes consultoras básicamente ¿cómo lo hacen? Invierten en bases de datos donde la gente va transmitiendo este conocimiento. Hoy día transmitir ese conocimiento con la tecnología que tenemos es mucho más fácil. Esto mismo que una cámara de video, un YouTube o un Vimeo, nos permite ir conectando este conocimiento, ir popularizándolo para incrementar, para ayudarnos entre todos a tener una mejor absorción o acceso al distinto conocimiento. Entonces, el conocimiento chileno, la conjetura que tenemos es que es un conocimiento que se basa en un esquema conceptual. Lo que pasa es que históricamente en Chile, en el siglo XIX, hubo una gran lucha respecto de qué tipo de modelo se iba a seguir. Y la verdad es que las alternativas eran 2. O se seguía el de Estados Unidos, que venía independizándose hace pocos años, que era un modelo pragmático, o se seguía el francés. Y el francés, en ese minuto, París era la ciudad de las luces, era un modelo que tenía la conjetura de que el entendimiento conceptual prácticamente lo era todo. Para que usted un poco entienda respecto de qué hablamos a nivel de concepto, es bien conocido el tema de que el francés seguía básicamente por los títulos, la apariencia. Por eso yo soy ingeniero. En Chile durante muchos años tener el título de ingeniero te compraba la vida. Si es ingeniero, entonces lo tiene. Si ese mismo ingeniero va a Estados Unidos, le dice: mira, ¿sabe qué más? Yo soy ingeniero, puede ser muy capo, salió de Harvard, y el gringo te mira y te dice: bueno, pero dígame qué ha hecho en su vida. Dígame cuáles son sus logros concretos. Yo fui gerente de esta empresa, armé esta otra empresa, quebré en esta más allá. Esas son cosas prácticas que no se abarcan por el lado conceptual y que son factores de discriminación distintos en el fondo. ¿Cómo surge todo este tema en Chile del conocimiento francés? Del conocimiento y el conceptualismo. Cuando se hizo la Universidad de Chile, se importaron profesores de Francia. Francia era a tal nivel, el nivel ¿cómo se llama? El paradigma que quería copiar la alta sociedad chilena, que en todas las cosas, no solo en educación, vamos a entrar un poquito más en educación, el modelo chileno trató de imitarlo. Por ejemplo, cuando hicimos el Cerro Santa Lucía, básicamente casi todo Benjamín Vicuña Maquena lo trajo de Francia. Hasta las barandas no se podían hacer en Chile, todo se podía hacer, los espejos, todo lo que había adentro, la moda estaba guiada por temas. Hay un libro, Nuestros años franceses, digamos. Posteriormente, la escuela francesa fue la que tomó la escuela de ingeniería de la Universidad de Chile y tomó la base también de las escuelas de medicina. Profesores franceses. La Alameda, la arquitectura antigua de la Alameda, eran puras casas francesas que se fueron botando y se les fueron poniendo edificios más feos. Se trajo un montón de arquitectos para trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Y toda esta base histórica nos hizo entender el mundo de la manera que los franceses lo entienden. Los colegios de élite también, de los pocos que había en ese minuto, estamos hablando principios del siglo XIX, comienzos del siglo XX, estaban los padres franceses y las monjas francesas como colegios que eran los que queríamos seguir. El modelo americano, en cambio, es un modelo que nos trajo que se enfoca en el pragmatismo, se enfoca en el trabajo, se enfoca en el emprendimiento, se enfoca en desarrollar habilidades. Cuando usted entra a la universidad en Estados Unidos, no solo le preguntan
cómo le fue en la prueba, la PSU, que es el SAT allá, sino que le piden un currículum y le dicen, oye, ¿qué ha hecho? ¿Ha participado en los Boy Scouts? ¿Qué ha hecho a nivel de liderazgo? ¿Qué ha hecho a nivel de trabajo social? Todos esos componentes que van más allá del desarrollo puramente conceptual son los componentes que se toman en cuenta. Para ellos tiene más valor alguien que haya sido presidente del centro de alumnos o alguien que sea tenga muchas destrezas en un deporte como para acceder a la universidad. Entonces, desde nuestro punto de vista, analizar lo que es el conocimiento, cómo lo vamos a transmitir desde la base, desde el jardín infantil, del colegio y de la universidad, en el marco del mundo que vivimos, romper y cuestionarnos el paradigma por el que estamos siendo educados, que es un paradigma netamente conceptual, para llevarlo a un paradigma del siglo XXI es básico. Vamos a invertir 8.100 millones de dólares adicionales ¿en qué? O sea, creemos que con la educación que le vamos a estar dando, ¿está o no está? Hay programas en la educación en Chile que son de integración positiva. Por ejemplo, en la Universidad Diego Portales se ubica a gente que viene de colegios que no les dio para entrar a la universidad, son inteligentes, se les mete adentro, se les dan cursos, son carísimos, se les dan cursos de nivelación y posteriormente, ¿cómo se llama? Incluso en oportunidades se le entrega recursos para que esa persona no se vaya a trabajar, para que no perdamos esas mentes y esas cabezas. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a mirar este sistema completo hasta dónde termina? ¿Y dónde termina? En la educación, en la educación que nos prepara para el trabajo. ¿Por qué de repente tiene que salir gente de la universidad? Salen constructores civiles que no saben lo que cuesta un ladrillo, salen ingenieros que no saben lo que es administrar empresas que no saben lo que es una factura, porque nos están enseñando puras teorías. Las teorías, cuando no dicen relación o no están relacionadas con la parte práctica, no nos conducen a ¿cómo se llama? A una efectividad altísima en el conocimiento. Si durante el gobierno de Frey hicimos cobertura que era necesario, si durante los gobiernos de la concertación hicimos infraestructura y hay un cierto foco en la capacidad, el contenido es un ente rector que es un meta ente en la educación, porque todo debiera ser instrumental hacia ese contenido y al método que estamos diciendo. Por eso nuestra tesis es que tenemos que hacer una discusión, aunque nos demoremos un pelito más en serio, respecto de cómo le damos al sistema las herramientas para que encuentre caminos distintos, que no sea la iluminación de nuestros padres fundadores en 1842, durante todo el siglo XIX, lo que nos esté rigiendo en el siglo XXI. Con todo el respeto, no tenían idea de lo que está pasando hoy día y tampoco creo yo que tenemos suficiente inquietud y espíritu crítico a lo Popper para someter nuestro modelo a falsación y buscar un nuevo paradigma. Muchas gracias.